Queridas hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, les saludo con gozo, paz a vosotras. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes y compartir una lección más de Mujeres para Mujeres. La lección lleva por título Iglesia. Pero antes de dar inicio, hermanas, les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Padre bueno, en esta tarde te rogamos, buen Dios, que vengas a estar entre nosotras, Señor, que nos bendigas con tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude a comprender tu voluntad y que tu palabra, Señor, fortalezca nuestra fe. Bendícenos y acompáñanos, Señor. Bendice a cada mujer que escucha este tema, Señor, y que su vida, Señor, sea fortalecida por ti a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Dios, por todo. Te lo agradecemos y te lo rogamos todo en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Amén. Amén. Bien, hermanas, la lectura bíblica de nuestra lección se encuentra en Hechos 9:31. Dice: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Más adelante veremos un poco más acerca de este texto bíblico. El propósito de nuestra lección, hermanas, es fortalecer nuestra fe, recordando la gran bendición que tenemos de ser convocadas por Dios. Y bueno, hermanas, iniciando con el estudio, les recuerdo que una de las cosas, hermanas, que tenemos que agradecer a la ya tan mencionada pandemia es el hecho de que nos ha ayudado a fortalecer nuestra identidad como iglesia o nuestro concepto de iglesia, ya que en ocasiones hemos pensado que asistir al templo es congregarnos, es pertenecer a una congregación o pertenecer a una iglesia. Y muy frecuentemente en la actualidad escuchamos frases como: la iglesia somos nosotros, la iglesia está en las casas. Recuerdo en abril del 2020, hermanas, cuando celebramos la Cena del Señor por primera vez en nuestros hogares. Estas frases nos alentaban o nos hacían sentir un poco de tranquilidad, consolándonos quizá, pensando que la iglesia somos nosotros, no importa dónde estemos. Pero mi pregunta sería, hermanas, ¿realmente estas frases tienen un significado correcto? ¿O realmente cuando las estamos diciendo, las estamos utilizando de la forma correcta, con el sentido correcto? ¿O simplemente, hermanas, las repetimos porque sí, sin darle la conciencia a la verdad que estas frases pueden tener? Por lo cual, hermanas, las invito que el día de hoy analicemos la palabra iglesia. La palabra iglesia, hermanas, viene de algunos términos. Uno es un término griego que es eclesia, que significa o se refiere a gente convocada y reunida en una asamblea. Eso es eclesia. Y la otra palabra para definir iglesia es una palabra hebrea que es kahal y proviene de una raíz que significa convocar. Se usa para designar una asamblea o una congregación del pueblo de Israel. Por ejemplo, en Primera de Reyes 8:14 se dice o se usa esta frase kahal, y ahí se menciona que el pueblo de Israel
estaba congregado, pero no dice el pueblo, dice la congregación, o sea, el pueblo congregado. Estaban ahí para inaugurar el templo y Salomón, que era el rey, estaba dedicando el templo que había construido para Dios y todo el pueblo estaba congregado. Ahí se utiliza esta palabra hebrea. En este sentido, hermanos, esta palabra se usa para describir al pueblo de Dios que es convocado por Él para que escuche lo que Él tiene que decirles y para que el pueblo actúe en consecuencia de lo que ha escuchado. Es decir, hermanas, que cuando Dios convoca al pueblo, tiene el propósito de hablarles, de manifestarles su voluntad y que el pueblo viva o actúe en consecuencia a esa voluntad de Dios. Sin embargo, hermanas, cuando nosotros decimos la palabra congregación, en nuestro idioma esa palabra queda un poco limitada en comparación a eclesia o a cajal, porque una congregación es un grupo o una cierta cantidad de personas que se unen o se reúnen en cierto lugar. Entonces, eso es congregación, a diferencia de eclesia o de cajal, que significan o se refieren a un cierto número de personas que han sido convocadas por Dios. Entonces no es lo mismo que usted y yo podamos juntarnos o quedar en juntarnos y decir, oh, vamos a juntarnos tal día, tal hora, en tal lugar. Eso sería congregarnos. Pero iglesia o cajal, eclesia o cajal significan que Dios es el que convoca. Y ahí radica la diferencia. Han sido convocadas por Dios. Estas dos palabras, hermanas, enfatizan la acción de Dios, que es el que convoca. Y entonces, hermanas, la palabra eclesia no tiene un sentido de exclusividad, es decir, no hace el llamado Dios solamente a ciertas personas. El llamado de Dios es a todo ser humano a congregarse, a juntarse para conocer su voluntad, para hacer su voluntad. La palabra eclesia, hermanas, significa que las personas han sido citadas fuera de sus casas para encontrarse o para reunirse con Dios. Y esto para nosotros puede ser algo muy literal. Yo salgo de mi casa para ir al santuario a congregarme, a juntarme con Dios, a tener comunión con Dios. Eso es algo muy literal, pero también toma un sentido simbólico cuando nosotros decimos que somos convocados por Dios a salir de nuestras casas. Significa que somos llamados por Dios a salir de nuestras costumbres, a salir de nuestra pasada manera de vivir, a salir de nuestra idolatría, de nuestra mundanalidad, para acercarnos a Dios, conocer sus verdades y vivir bajo sus preceptos. Entonces, hermanas, podemos decir que el significado de esta palabra es hermoso, porque iglesia es todo aquel que Dios ha llamado, que Dios ha convocado para venir a Él, para reunirse con Él, para vivir con Él, para morar con Él. Y recordemos, hermanas, que este fue el llamado que hizo Dios a Abraham. El llamado que Dios hizo a Abraham a salir de su tierra y de su parentela para formar el pueblo de Dios, para no solo para pertenecer a Dios, sino para ser bendecido por Dios, para recibir de Dios bendiciones, para recibir de Dios afecto, para recibir de Dios amor y cuidados. Y en Abraham, hermanas, es llamado el pueblo de Israel.
a formar esta nación apartada para Dios. En Abraham son convocadas no solo el pueblo de Israel, sino todas las naciones. Y posteriormente, hermanas, en nuestro Señor Jesucristo, nosotras somos convocadas, como toda la humanidad, a venir a Dios, a acercarnos a Dios, a vivir bajo los preceptos de Dios. Y entonces cuando vemos este término, hermanas, tan rico que significa iglesia, podemos comprender con mayor claridad que iglesia no solo es ir al templo, que iglesia no solo es pertenecer a una organización religiosa, es mucho más que eso. Es que somos llamadas por Dios. En el Nuevo Testamento, hermanas, la palabra eclesia se usa en formas diferentes. Una de las formas en que se usa esta palabra es en un sentido universal. Es decir, hermanas, que no importa dónde nos encontremos ni la localidad a la que asistamos, en cualquier lugar somos parte de la iglesia de Dios. Y esto es maravilloso, hermanas, porque dice en 1 Corintios 12:27 que hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo y todos pertenecemos a ese cuerpo de Cristo. Es por eso, hermanas, que en situaciones especiales como las que vivimos en la actualidad, somos exhortados o somos llamados como los primeros cristianos. Ellos también padecieron momentos difíciles como la persecución, donde fueron esparcidos por causa de esta situación que estaban padeciendo, hermanas. Pero somos llamados nosotros como ellos a fortalecer esa identidad, a no perder esa identidad aun cuando no nos estemos congregando por la situación que estamos viviendo, no perder la identidad de que somos iglesia de Dios en cualquier lugar donde estemos. Por eso esas frases de nosotros somos iglesia, la iglesia está en los hogares, la iglesia está donde está el cuerpo de Cristo, toman sentido porque son verdades absolutas. Y entonces, hermanas, nosotros somos exhortados a buscar por todos los medios mantener la comunicación y la unidad tanto con Dios como con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y entonces, como los primeros cristianos, hermanas, somos llamados a ser creativos. Ellos aún en la persecución no perdieron la comunicación. Los apóstoles escribían cartas. Incluso tenían que escribir cartas como el Apocalipsis, hermanas, donde tenían que escribirlo en códigos para no ser descubiertos, para que en formas que solo ellos podían comprender de qué estaban hablando, para seguir estando fortaleciéndose unos a otros en comunicación. Esa es la iglesia. Así debe ser la iglesia. En un sentido universal. Todos somos iglesia donde quiera que estemos y en la circunstancia en que estemos. Yo estoy aquí en Apodaca, Nuevo León y soy iglesia. Usted se encuentra en otro estado de la República y es iglesia. Las distancias no nos dividen ni nos restan identidad. Por el contrario, tenemos que fortalecer esa identidad. También eclesia se usa en el Nuevo Testamento en un sentido local. Es decir, hermanas, para identificar las congregaciones. Por ejemplo, cuando se escriben cartas a la iglesia de Dios que está en Tesalónica, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Yo puedo decir que pertenezco a la iglesia de Dios, Séptimo Día, pero me congrego en el Templo Zabulón de la Colonia Libertad en Guadalupe, Nuevo León. Yo pertenezco a esa localidad. Y entonces como iglesia, hermanos, también tenemos que pertenecer a una localidad. No podemos decir solo que donde quiera somos iglesia y no querer pertenecer a una localidad. Por el contrario, no podemos estar de aquí para allá
yendo y viniendo. Tenemos que tener un sentido de pertenencia. Y esa es nuestra localidad donde nosotros asistimos comúnmente. Ahora bien, hermanas, el nombre de nuestra asociación religiosa es Iglesia de Dios, Séptimo Día, entre paréntesis y con minúsculas, y seguido de las letras AR, que significan asociación religiosa. Y ese nombre nos da sentido de identidad y de pertenencia. Somos Iglesia de Dios, donde quiera que estemos, pero pertenecemos a Dios. Nuestra iglesia no pertenece a los seres humanos, no pertenece a nuestros directivos, a nuestros administradores, no. Nuestra iglesia pertenece a Dios. Somos de Dios. Y como tal, nosotros debemos vivir como de Dios. Somos llamados a vivir en Él, por Él y para Él. Primero porque Él fue el que nos llamó. Él fue el que nos convocó. En Él porque debemos vivir en su palabra. Él nos ha llamado para que nosotros podamos escuchar su voluntad y debemos vivir en Él, en esa voluntad. Por Él, porque por Él subsistimos, porque por Él somos, porque Él tomó la iniciativa. Y para Él, porque debemos vivir y entregar nuestra vida y rendirnos a Él en todos los aspectos. Si Él es nuestro Dios, si Él es el que nos llamó, si Él es el que tuvo la gracia, la misericordia de hacernos ese llamado, debemos vivir para Él. Ese debe ser el sentido de nuestras vidas. Vivir para agradarle a Él, vivir para Él. El nombre, hermanas, de nuestra iglesia debe ser acompañado del término séptimo día. Esto alude a nuestro fundamento doctrinal, donde nos recuerda que nosotros, como iglesia de Dios, guardamos sus mandamientos. En específico, también guardamos el mandamiento del día de reposo, de reposar el séptimo día, por eso séptimo día, porque guardamos el día de reposo que es el sábado. Y bueno, AR significa asociación religiosa porque también como seres obedientes a las normas de nuestra ciudad, de nuestro país, estamos constituidos de esta manera como una asociación religiosa. No somos una asociación civil, somos una asociación religiosa y así somos reconocidos en nuestro país. Entonces el nombre de nuestra iglesia queda como Iglesia de Dios Séptimo Día AR. El origen de nuestra iglesia, hermanos, dice nuestro fundamento que fue creada en el corazón de Dios desde la eternidad. Es decir, hermanas, el concepto de iglesia no es algo que se le haya ocurrido a un hombre. Es algo que estaba en el corazón de Dios. Él quiso buscarnos, Él quiso llamarnos, Él quiso convocarnos, Él quiso hacernos pueblo. Él tuvo esa gracia y esa misericordia para con nosotros. La iglesia está formada por todos los creyentes que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y su Redentor y que han hecho un acto de fe, bautizándose públicamente, reconociendo este señorío de Jesucristo como nuestro Salvador. Y con este acto de fe confirmamos nuestra fe públicamente y lo hacemos como un acto de obediencia a la palabra de Dios. Y de ahí en adelante, después de hacer este acto público, vivimos bajo los preceptos de Dios. Eso es pertenecer a la iglesia de Dios. Es aceptar el señorío, la divinidad, el poder de nuestro Señor Jesucristo para rescatarnos y nosotros reconocerlo públicamente y vivir bajo esos preceptos del reino de Dios.
El cuerpo de Cristo, hermanas, somos la iglesia y Cristo es nuestra cabeza. Somos un grupo de creyentes que conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y como miembros somos llamados a vivir en unidad, a cuidarnos unos a otros, a tener comunión, a edificarnos e incluso, hermanas, a amonestarnos con amor para el crecimiento de cada uno de nuestros miembros, para que ninguno se pierda, para que todos procedan al arrepentimiento y todos podamos ser edificados en Cristo. Hermanas, Dios habita en su iglesia. Así como moraba con el pueblo de Israel en aquella nube de fuego en la noche y en el día, era una sombra protectora para el pueblo. Así Dios habita con nosotros en la actualidad, pero es a través de su Espíritu Santo. Él a través de ese consolador que es el Espíritu Santo nos acompaña, nos edifica, nos ayuda a arrepentirnos, nos redarguye y todos los demás formas de trabajar que tiene el Espíritu Santo están presentes en la iglesia de Dios. Es a través de su Santo Espíritu que el Señor reparte dones y ministerios en su iglesia, en su cuerpo, para que todos tengamos una función y todos podamos ayudarnos mutuamente, enriquecernos mutuamente. Entonces, hermanos, solo quiero hacer un comentario aclaratorio y decir que la iglesia y el templo no son la misma cosa. El templo es un edificio consagrado para la adoración a nuestro Dios. Es algo material. Mientras que la iglesia somos los creyentes, somos el conjunto de creyentes. Por eso, hermanas, es importante que nosotros asistamos al templo, pero también es importante que seamos iglesia en todo momento. En nuestra vida secular seguimos siendo iglesia, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra recámara, en todos nuestros actos, debemos recordar que somos iglesia de Dios, que somos consagrados también como ese templo para la adoración de nuestro Dios. Nosotros somos consagrados, nuestras vidas deben estar consagradas a nuestro Dios. La misión de nuestra iglesia, hermanas, es proclamar el Evangelio. Ese Evangelio, esa orden que el Señor nos da en Mateo 28, del 19 al 20, que dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre de Dios. Esa es nuestra misión, engrandecer el reino de Dios. Esa es la misión de la iglesia. Entonces, hermanas, nada nos debe detener, nada, ni nadie nos debe detener para cumplir con este cometido. Por el contrario, hermanas, en las situaciones adversas como las que vivimos, con mayor ahínco, con mayor fe, con mayor empeño, debemos proclamar el Evangelio para que más personas puedan agregarse al pueblo de Dios. Hermanas, sintámonos fortalecidas, bendecidas, animadas de haber sido convocadas por Dios para formar parte de su cuerpo, para ser su iglesia. Y no dejemos de congregarnos, hermanas, como dice la palabra en Hebreos, como algunos tienen por costumbre. Diríamos por mala costumbre el no congregarse. Y si bien es cierto, hermanas, que las circunstancias actuales nos limitan para estar en el santuario, que busquemos las formas, hermanas, para estar unidos, aún en la distancia, para estar en comunión, para estar en comunión no solo con nuestros hermanos, sino también con Dios a través de la lectura de la palabra, de la oración, de la adoración, de la alabanza.
y también estar en comunión y cerca de nuestros hermanos a través de una llamada telefónica, a través de estos medios electrónicos que nos permiten estar en contacto. Busquemos, hermanas, por todos los medios cumplir con la misión y engrandecer el reino de Dios. Y como dice ese hermoso poema, hermanas, estemos preparadas porque el novio viene pronto a desposar a su iglesia, esa iglesia que está vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, y que ese vestido, hermanas, son nuestras obras, que es nuestra pureza espiritual, nuestra santificación, el apartarnos del mundo, el apartarnos de la pasada manera de vivir para consagrarnos a Dios y vestirnos de esas obras buenas al servicio de nuestro Dios. Hermanas, es una bendición que nosotros hayamos sido convocadas por Dios y que podamos comprender la grandeza de este llamado. Antes de concluir, hermanas, quiero compartir con ustedes algunas preguntas para reflexionar. Dice, el conocer el significado original de iglesia te ayuda a comprender lo maravilloso del amor de Dios al convocarnos. ¿Qué experimentas, hermana, cuando te das cuenta que ser iglesia es ser llamada por Dios? La verdad, a mí me parece una gran bendición saber que yo no soy quien buscó ir al templo, que no soy yo quien buscó a Dios, que Él en su infinita gracia, en la eternidad, me tuvo en su memoria, me llamó, me convocó para estar en su presencia. En esa presencia de santidad, en esa presencia de perfección, Él quiso que yo estuviera a sus pies, que tú estuvieras a sus pies, que tú y yo fuéramos iglesia de Dios. ¿No te parece maravilloso, mi hermana? ¿No te parece una bendición digna de decir gloria a Dios por tan grande misericordia? ¿Y sabe qué es lo más maravilloso, hermanas? Que Dios nos dio la oportunidad de decirle sí. Si quiero acercarme, si quiero escucharte, si acepto la invitación que me estás haciendo a ir a tu presencia. Porque muchas personas no lo han aceptado, lo han rechazado. Pero tú y yo, mi hermana, tenemos la gran bendición que Dios nos ha dado por su infinita gracia y solo por su infinita gracia de estar en su presencia. Bendito sea Dios. Hermanas, ¿nos quedó claro cuál es la diferencia entre templo e iglesia? Templo es un edificio consagrado para Dios, por lo cual merece todo nuestro respeto. Pero iglesia somos nosotros, los seres convocados por Dios, transformados por Dios. Y aunque tenemos que ser iglesia en cualquier lugar donde nos encontremos, no debemos dejar de congregarnos en el templo. Porque eso es parte de ser iglesia. Ir al santuario es parte de ser iglesia. Ir al templo es parte de ser iglesia. Pero ser iglesia en cualquier lugar es parte de ser iglesia. Hermanas, si la iglesia somos nosotras, ¿crees que es importante que asistamos al templo? ¿Por qué? Ya dijimos que es importante que vayamos al templo. ¿Por qué? Porque en el templo, hermanas, están nuestros hermanos. Está la congregación de Dios. Está el pueblo de Dios. Porque ahí, hermanas, podemos unirnos
en oración, en adoración, en alabanza, en gratitud a nuestro Dios. Y como dice la siguiente pregunta, según el diseño de Dios para la iglesia, ¿consideras que es importante la relación con los demás creyentes y por qué? Como ya vimos, es importante tener relación con nuestros hermanos porque es el diseño de Dios. Dios no diseñó la iglesia con seres independientes, sino en una comunidad. Y es importante, hermanas, porque juntos nos apoyamos, nos edificamos, nos consolamos, nos ayudamos. Dice la palabra de Dios, si uno se duele, todos se duelen. Si uno se goza, todos se gozan. Ese es el diseño de Dios, estar en comunión con Él y con su cuerpo. No somos seres independientes. Entonces, hermanas, podemos concluir que ser iglesia de Dios es una gran bendición, que requiere además un gran compromiso. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es Dios. Y si nosotros nos sentimos en ocasiones comprometidos con las personas que nos hacen un favor o nos brindan una ayuda, imagínense el compromiso tan grande que tenemos que tener para ese Dios todopoderoso que volteó a vernos, que nos llamó, que nos convocó. Como dice Primera de Pedro 2, 4, 5, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ese es el propósito de nuestro llamado. Ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, agradables a Dios, como piedras vivas, hermanas, no como piedras muertas, como rocas fortalecidas con la palabra de nuestro Dios, así vivamos constantemente. Al inicio de nuestra lección, hermanas, leíamos Hechos 9:31. Dice, entonces las iglesias tenían paz. Las iglesias de Judea, Galilea y Samaria, hermanas, estaban viviendo un tiempo de paz porque Saulo, que era quien los perseguía, se había convertido a la iglesia y había aceptado el evangelio. Y esto había traído paz a aquellas congregaciones, a aquellas iglesias. Hoy nosotros, como iglesia de Dios, vivimos tiempos no de mucha paz. Tiempos difíciles, tiempos complicados, donde la muerte, la enfermedad, la inseguridad, la violencia están presentes. Muchos de nuestros hermanos en algunas zonas de nuestro país están siendo violentados por pertenecer a la iglesia de Dios, por haber salido de costumbres de idolatría, de costumbres paganas a un verdadero evangelio. Pero aún así, hermanos, en medio de la aflicción, como los primeros cristianos que fueron perseguidos y esparcidos, nosotras debemos fortalecer nuestra fe, debemos fortalecer nuestra identidad y debemos recordar que el que nos llamó es poderoso, que el que nos convocó es Dios y que Él es el dueño y creador de todas las cosas y que Él tiene todo el poder para resguardar nuestras vidas, para resguardar nuestro espíritu. Él es nuestro Dios y esa palabra nos debe fortalecer en esta tarde. Y si hoy vivimos tiempos de poca paz, esperar en Dios a que como estos cristianos Dios nos pueda dar un tiempo de paz. Y que cuando ese tiempo de paz llegue, hermanas, podamos valorar la oportunidad de ir a congregarnos al templo, de ir a bendecir a nuestro Dios. Pero si ese tiempo de paz no llega pronto, que nuestra fe permanezca firme, que nuestra
fe permanezca en Dios, que permanezcamos unidos como iglesia, que no perdamos nuestra identidad como iglesia de Dios, que nos aferremos a nuestro Dios. Porque seguramente, hermanas, en algún momento, cuando Él venga como novio, como rey, a desposar a su iglesia, tendremos la paz eterna que Él nos dará al estar en su presencia. Que esa sea nuestra esperanza, que esa sea nuestra fortaleza, que nuestra fe se acrecente como la de aquellos cristianos que dice, y eran edificados y andaban en el temor del Señor, y fortalecidos cada día se acrecentaban por el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que hoy está con nosotros. Entonces, hermanas, no olvidemos que hemos sido convocadas por el Rey de Reyes a estar en su presencia. Que eso nos fortalezca, que eso nos haga pasar las aflicciones con mucho gozo, con mucha fe, porque el Señor va adelante de nosotros, porque Él es el que nos llamó, el que nos convocó, el que tuvo esa gracia y esa misericordia de hacernos sus hijos, para bendecirnos, para amarnos, para hacernos estar en su presencia. Deseo de todo corazón, mis hermanas, que su fe y su corazón sean fortalecidos con esta palabra. Seamos siendo iglesia aún en las adversidades. Una iglesia fiel que proclama el Evangelio y que sirve al Señor. Que Dios las bendiga.